Buenas tardes a todos, a todas. Obviamente comienzo agradeciendo para tener una ocasión que me parece extraordinaria, porque en realidad es la primera vez después de haber elaborado un libro sobre los retablos, que en realidad fue un libro polifónico, si ustedes lo ven, el libro Universos de Memoria, publicado en el año 2012, que es la primera vez que nos sentamos a reflexionar. Y además hacerlo en un contexto en el cual estamos confrontados frente a la construcción de un campo de estudio, de reflexión, de trabajo académico, político, esto de las escrituras silenciadas. Ahí obviamente buena parte de la culpa la tiene Paulina, pero creo que quienes estamos aquí hemos agarrado el guante y justamente quería, tal como puse en la semilla de la ponencia, tener dos momentos. Uno primero para reaccionar un poquito a estos días de intenso trabajo en relación a las escrituras silenciadas, y uno segundo, más bien a partir de eso, cómo situar la lectura de los retablos en ese contexto. Mi primer elemento de reacción creo que tiene que ver con que si miramos la evolución de esto que llamamos escrituras silenciadas en tanto espacio de debate, de interlocución, ¿no es cierto?, de discusión académica transnacional, globalizada, y pienso además en los volúmenes editados y cómo ha ido transitando el debate, me parece que hay una transición de una primera elaboración estrictamente historiográfica, de ahí el nombre, escrituras silenciadas, en el cual lo que se busca es tener como un contexto institucional, un ámbito, un espacio para poder rescatar textos olvidados, pero además rescatar las voces de esos textos y poder, historiográficamente hablando, producir contradiscursos historiográficos, retar en ese sentido las narrativas historiográficas hegemónicas de los países a partir del rescate de textos olvidados. Esto es exquisito para los historiadores, obviamente. Sin embargo, y este seminario es el ejemplo de esto, lo que tenemos ahora es un campo en construcción, en el cual ese objetivo inicial como que ha estallado. Y no me parece casual la asistencia de gente de distintos países y de jóvenes, además en pleno proceso de elaboración de sus investigaciones, tesis, etc., que ven en la noción de escrituras silenciadas una posible perspectiva, ¿no es cierto?, analítica, de trabajo, de emplazamiento a sus propios dilemas, seguramente los países en términos de la construcción de sus comunidades académicas. Eso me parece muy interesante. Creo que después de esta reunión necesitamos volver un poco la mirada hacia atrás a fin de discutir más claramente a qué le estamos llamando escrituras silenciadas y hasta dónde da el uso incluso de la noción de escritura para efectos de poder mirar formas de discurso que han sido silenciados. Esto supone un trabajo teórico, metodológico, ¿no es cierto?, muy fuerte, al cual obviamente todos estamos convocados. ¿Por qué? Una de las nociones más utilizadas en estos días ha sido la idea de silenciamiento. Creo, es mi propia, digamos, inicio de llegar a algo a partir de estos días. Podría pensar en las escrituras silenciadas como, en tanto perspectiva, digo, analítica y de trabajo, una forma de aproximación, ¿no es cierto?, a las dinámicas finalmente de poder y de silenciamiento que crean realidades sociales, ámbitos sociopolíticos. Estas dinámicas de poder y silenciamiento son las que necesitamos mirar con una perspectiva que vaya más allá del análisis del texto. De hecho, los silencios son parte esencial de la construcción del poder. Creo que fue Michel Foucault quien mostró de manera descarnada cómo la construcción y reproducción del poder, de los distintos sistemas de poder, se basan en gran medida en formas de silenciamiento que hacen parte del ejercicio de la dominación. La dominación, entonces, implica silenciamiento, implica formas de ocultamiento de los propios mecanismos por los cuales esa dominación se procesa.
De modo que necesitamos mirar esos sistemas de poder sacando a luz ese mecanismo de silenciamiento. Y metodológicamente hablando, me parece justamente eso muy interesante, muy rico. Que no se puede comprender la construcción, el funcionamiento y la reproducción de sistemas de poder, ¿no es cierto?, históricos, sociales, políticos, sin atender a esas zonas oscuras, a esas zonas silenciadas, a esas zonas sin voz, a esas zonas ensombrecidas por el poder, en las cuales en realidad el poder se reproduce. Esto no es ninguna novedad, ya mencioné a Foucault, pero creo que en el pensamiento contemporáneo varias perspectivas teóricas han intentado agarrar este problema. No estamos entonces ante una perspectiva, las escrituras silenciadas, que comience a inventar la pólvora. Más bien necesitamos delimitar el propio campo de las escrituras silenciadas, o esto que estamos llamando escrituras silenciadas, en relación a otros abordajes de este problema de la dinámica entre poder y silenciamiento. Pienso en análisis de discurso y en la larga tradición de estudios literario-culturales en relación al discurso y a cómo funciona allí, por ejemplo, la noción de suplemento. En los análisis literarios y lingüísticos, la idea de suplemento resulta clave. El poder y la hegemonía en el centro no puede funcionar sin crear suplementos que en realidad lo reproducen. Segundo, estudios de la subalternidad, o llamados estudios subalternos, y en el conjunto, en realidad, el campo más amplio de los estudios postcoloniales y los estudios culturales. ¿Cuál es entonces, digamos, lo propio de algo que podemos llamar escrituras silenciadas en este contexto? Tercero, estudios de colonialidad y descolonialidad, que esto es más latinoamericano, donde también lo que se trata es de mostrar aquel lado oscuro de la formación del mundo moderno, el mundo colonial, que justamente permitió la reproducción de ese mundo moderno y la formación de un sistema de poder global capitalista en el cual aún todos estamos metidos. Necesitamos entonces como que avanzar a partir de delimitar los límites de estas escrituras silenciadas en tanto perspectivas. El seminario ha mostrado además el recurso a distintas herramientas. Hemos escuchado ponencias que dialogan con la idea de escrituras silenciadas a partir de estudios de análisis de discurso, análisis textual, análisis literario, ponencias que hacen uso de la teoría crítica en general o que tienden puentes con ella, con diversos autores, o que hacen uso a estudios de la subalternidad, estudios postcoloniales en general, u otras que se asientan más bien en tradiciones disciplinarias más claras, antropología, historia, sociología, y a partir de allí intentan hacer un abordaje con escrituras silenciadas. Lo interesante ahí es que estamos entonces frente a un posible campo que convoca a la interdisciplinariedad. Y eso supone una discusión también respecto a cómo podemos discutir en términos inter o transdisciplinarios. Lo malo de esto es que hemos tenido a ratos unas lluvias demasiado dispersas, ¿no es cierto?, en términos ya de espacio, debido a la cantidad de temas, ¿no es cierto?, abordados y a la secuencia de ponencias. Podríamos distinguir, sin embargo, en este terreno de las escrituras silenciadas, y aquí comienzo a ubicar los retablos. Primero, digamos que en términos de comillas, es horrible, ¿no es cierto?, la noción, objetos, o sea, en términos de objetos, primero, escrituras silenciadas. Pienso, por ejemplo, en los textos silenciados y ocultados y que los historiadores intentan sacar a luz. Segundo, testimonios, escrituras, discursos de distinto tipo que en realidad denuncian el silenciamiento, o sea, que abordan el silenciamiento de distinta forma. Creo que hay un tercer tipo, además de discursos, en el cual podemos ver textos, discursos, distinto tipo finalmente de formas de voz, de habla, en los cuales ambas cosas se juntan. Y me parece que los retablos son justamente de este tipo. Corresponden a este tercer tipo de discurso que podemos mirar a través de escrituras silenciadas.
Los retablos de Edilberto Jiménez, ya dijo algo Jürgen alrededor, son resultado de una serie de cruces. Jürgen ha mencionado dos. Una tradición más ayacuchana guamantina, ¿no es cierto? Y la influencia, el diálogo con Carlos Iván de Gregori en la propia producción de Edilberto. Yo quisiera añadir un par más elementos. Cuando hablamos de la tradición guamantina del retablo, generalmente estamos hablando de una tradición urbana en la cual se resitúa la larga tradición de retablería rural, de la cual creo que más bien hace parte el arte de Edilberto y el otro elemento, la tradición familiar, en la cual él se inserta y a la cual él intenta prolongar, ¿no es cierto?, continuar como homenaje a su padre, pero cambiando lo que recibe en el encontronazo en realidad brutal con el escenario brutal, dantesco de la violencia política. Creo que allí sale el artista y en realidad el antropólogo de Edilberto, el periodista de Edilberto, el recopilador de música, de folclore, de tradición oral de Edilberto, somete sus distintas experiencias vitales a la necesidad de expresar a través del uso de los retablos el escenario dantesco que tiene al frente. Esto es lo normal en cualquier creación artística, como todos saben. El juego con la forma implica siempre una pelea con esa forma, y en este caso con la forma retablo y con toda esa tradición a la cual Edilberto se refirió. En el Instituto de Estudios Peruanos lo que hay es una colección de retablos. Una colección que, y esto resulta muy interesante, se fue conformando a partir de la década de los 80 en una situación en la cual los retablos iban refugiándose en el IEP, específicamente en la oficina de Carlos Iván de Gregori y en otras oficinas luego, cuando eran más retablos y se iban colocando los retablos como adornos de las oficinas. Retablos que podían generarle problemas a Edilberto en Huamanga en la década de los 80 en medio de la guerra y que por esa razón acababan llegando a Lima. Luego, después de la experiencia de Edilberto en la Comisión de la Verdad, que resulta fundamental en su elaboración, ¿no es cierto?, de retablos sobre la violencia política, hay un conjunto de retablos que son impresionantes, son los que muestran de manera más descarnada la violencia. Pienso sobre todo en la serie dedicada a Chungui. Y Chungui, que es una zona de Ayacucho, de la zona conocida como Oreja de Perro, es una zona sobre la cual en el Perú no se sabía lo que había ocurrido. Demuestra muy bien cómo el silenciamiento de lo ocurrido es combatido a través de la elaboración de retablos. Creo que ese es el aporte, ¿no es cierto?, que Edilberto le hace al país. Pero bueno, la colección entonces en IEP se fue juntando y lo que hay ahora es un conjunto de 26 retablos. Obviamente los retablos que Edilberto ha hecho son más, él no tiene una cuenta, hablábamos hace un rato incluso de cuántos son, pero la colección que logramos rescatar, a su vez, del silenciamiento en el cual estaban puestos en el propio instituto, es una colección de 26 retablos que estaban muy deteriorados. Entonces fue necesario en primer lugar restaurarlos, y fue el propio Edilberto que se encargó de su restauración, volviendo a encontrarse así con sus hijos. Y luego dijimos, ya sin Carlos Iván, porque él murió el año 2010, y dijimos, motivados en realidad por rescatar a los que también eran hijos de Carlos Iván, en cierta medida los retablos, incluyendo un retablo que Edilberto le había regalado como personal a Carlos Iván, dijimos, ¿qué hacemos ahora con los retablos restaurados? Y ahí salió la idea de hacer una galería. Lo que hay ahora en el IEP es una galería llamada Carlos Iván de Gregori que acoge los retablos. Los retablos han sido divididos en grupos para exposición, de modo que deben ir circulando cada cierto tiempo. Y ahí sí hay un problema en relación a la gestión ya de la colección, ¿no es cierto?, por parte del propio instituto y cómo se va mostrando la colección al público. Sí, buenas noches. El IEP tiene, sin embargo, la custodia. Y es Edilberto quien tiene que ver finalmente dónde van a quedarse sus hijos o cómo van a dar vueltas por aquí y por allá, que era un poco la idea en un momento. Y en un momento teníamos la idea de que
podrían ser incorporados al lugar de la memoria. Creo que la manera en que el lugar de la memoria está terminando de diseñarse justamente hace difícil pensar en que los retablos puedan alojarse allí. Bueno, la colección puede ser dividida en términos cronológicos o en términos temáticos. El cuadro muestra una división temática en 3 tipos de retablos. Los de color verde, básicamente retablos, digamos, de la historia social ayacuchana. Los de color celeste, retablos que transitan desde ese retablo tradicional ayacuchano que refleja la realidad social ayacuchana, incorporando el tema de la violencia. Aquí es muy interesante este retablo, Peregrinaje de la Semana Santa de 1982, 2 años después del inicio de la guerra. En Ayacucho y específicamente en Huamanga, como muchos saben, la Semana Santa es muy importante. Y lo que hace Gilberto en este retablo es insertar por primera vez en una representación de la Semana Santa ayacuchana a la violencia política y específicamente a las víctimas. Aquí no se ve muy bien en este retablo, pero sí en el boceto. Este es el boceto del retablo Peregrinaje de la Semana Santa. Lo que leemos aquí es víctimas de la violencia. Y Edilberto retrata allí a un grupo, ¿no es cierto?, de personas que le ruegan al Señor que la violencia pase, que sus familiares ya victimados, ¿no es cierto?, por la violencia aparezcan, o que sus almas puedan tener un buen destino. Entonces es un retablo muy interesante de 1982 porque anuncia todo lo que se vendría después. Aquí la violencia es simplemente una huella, es una inscripción, ¿no es cierto? Pero luego lo que ocurre, y esta es ya la tercera parte de la colección, es una, digamos, casi centralidad de los hechos de la violencia en los retablos construidos por Edilberto. Y es bastante, son muchos los discursos que se entrecruzan en los retablos de Edilberto. Jürgen ya mostró una lista, ¿no es cierto?, de ellos. Quería solamente distinguir eso. Uno puede mirar órdenes de discurso y por lo tanto, en este caso específico, órdenes de memoria distintos en las cajas, ¿no es cierto?, de retablos. Y yo quería en la ponencia llamar la atención sobre uno de ellos, el hecho de que uno de los discursos silenciados que aparecen con centralidad en los retablos es el discurso, llamémoslo así, campesino indígena en relación a la violencia. Una presencia entonces a través de las figuras labradas por Edilberto de los campesinos indígenas. La agencia de los campesinos indígenas es la que aparece en los retablos de la violencia. Pensemos, por ejemplo, en retablos ya de todo la serie, ¿no es cierto?, de retablos más centrados en la violencia misma, Picaflorcito del año 2006, al cual ya se refirieron, Basta, ¿no?, a la tortura del año 2006, El detalle, ¿no es cierto?, ya lo vimos también hace un rato, Muerte en Hierbabuena del año 2007, esta serie de retablos dedicados a Chumbi, Fosa en Chuchihuayco del 2007, Abuso a las mujeres del año 2007, tema sobre el cual se ha hablado poco todavía en relación a cuánto ha implicado esto en la destrucción de los tejidos sociales locales y luego en el intento de reconstrucción de esos mismos tejidos. Entonces, bueno, Los Condenados, ¿no es cierto?, del año 87, que es un retablo impresionante, y voy a volver sobre él en un ratito. En esta representación de la violencia y en esta aparición entonces de la agencia campesina, lo que Edilberto hace es retar la construcción oficial de memoria en el Perú en relación a la violencia política. Porque ocurre que en el Perú, a diferencia de países con experiencias de violencia política reciente, pienso en Argentina, en Chile, ¿cierto?, y en otros casos, lo que existe es una memoria hegemónica acerca de esa violencia que desaparece del relato sobre la violencia a las víctimas de la misma. ¿Quiénes eran las víctimas?
obviamente muchos, pero quienes sufrieron la mayor crueldad de la violencia eran los más desprotegidos, justamente los campesinos indígenas que aparecen con centralidad en los retablos. Solamente como datos. Entonces, en Perú, a diferencia de otros países, justamente Argentina o Chile, por ejemplo, la guerra interna, y específicamente la memoria pública social sobre esa guerra, no se ha convertido en un asunto político público. No genera un debate acerca de la construcción de democracia, de nación, de ciudadanía, de Estado, de pertenencia al Estado y a la nación en el Perú. Y bueno, sería muy largo hablar de esto, de por qué, ¿no es cierto? Pero podría notar que aquí justamente es clave pensar en que la construcción social de lo público en el Perú saca del espacio de lo público, de lo considerado público, a aquellos que se convirtieron en las víctimas, que sufrieron con mayor nivel la violencia interna. Los campesinos indígenas y otro tipo, ¿no es cierto?, de poblaciones periféricas, rurales, excluidas, etc. De modo que la idea de lo público no puede incorporar a esas víctimas una vez que en el Perú nos comenzamos a mirar el horror que habíamos vivido. Al mirar ese episodio de violencia y la participación de los campesinos indígenas, justamente se les victimiza a través del uso de la idea de víctimas y de la palabra víctimas. El Estado implementa, en realidad muy erráticamente, un conjunto de planes, parte de lo cual fue la creación de la Comisión de la Verdad, que sin embargo rompe eso, ¿no es cierto?, y pone por primera vez en el Perú una visión descarnada de la violencia y de su dimensión y de lo que fue, y luego como que se cierra un poquito el campo de debate y de memoria abierto por la Comisión de la Verdad, y estamos en eso. Nuevamente lo que hay es una mirada de víctimas a quienes en realidad se sienten vencedores, los campesinos indígenas. Voy a volver sobre eso un poquito ahorita. Les decía en relación a esto del impacto de la violencia sobre esta población. Como datos, se dijo ayer, alguien recordó una de las ponencias de la tarde, el 75% de los muertos por la violencia en Perú eran quechoblantes. En Perú pensábamos antes de la Comisión de la Verdad que los muertos eran 16.000 a 20.000. Luego los registros de los organismos de derechos humanos aumentaron un poquito la cosa a 23.000, 22.000 nombres. La Comisión de la Verdad encontró que los muertos eran 70.000. De los 70.000 muertos, los nombres, o sea, las identidades reconstruidas son más o menos 24.000. Pero ahora, otros cálculos hechos establecen que la cantidad de muertos sobrepasa los 100.000 personas. Uno puede entender esto cuando mira escenas como la que los retablos muestran. Es decir, la violencia ejercitada, ¿no es cierto?, con la mayor crueldad sobre poblaciones indefensas por el conjunto de los actores de la guerra. El Estado, Sendero Luminoso, las organizaciones, ¿no es cierto?, insurgentes del Estado en el Perú, y también los propios campesinos. El retablo que mostró Jürgen, que usamos como carátula del libro Universos de Memoria, es un retablo en el cual están efectivamente los militares, pero también los miembros de las rondas campesinas. Los miembros de las rondas fueron culpables en el Perú de aproximadamente 4 y un poquito más % del total de muertos. O sea, esa cifra revela el hecho de que en determinados momentos y lugares la violencia desató una suerte de guerra civil en el campo, con una violencia inmanejable, ¿no es cierto? Un poquito más sobre estos datos, y justamente la aparición de las víctimas, digo aparición, en realidad su silenciamiento o la imposibilidad, ¿no es cierto?, de verlos realmente. Pensemos, por ejemplo, ya no en el 75% de muertos quechohablantes en el total de la estadística referida al conjunto del país, sino en el 98% de quechohablantes muertos en Ayacucho. Y aquí se abrió, en el Perú y en otros lugares en el IEP, un debate irritante, porque un grupo de gente decía que era simplemente una casualidad geográfica. Es decir, el hecho de que en esas zonas la mayor parte de la población habla quechua sería la causa de la cantidad de muertos quechohablantes.
el debate ahí abierto. Aproximadamente 800 comunidades andinas fueron arrasadas en la violencia peruana, sus autoridades descabezadas. Y creo que allí hay una pista interesante para poder pensar por qué razón en las décadas de los 80s y 90s, mientras que en países como Ecuador y Bolivia se conforman movimientos indígenas importantes, pienso en la ponencia ¿cierto?, referida a Bolivia de esta mañana, en Perú eso no ocurre. Las comunidades son más bien aniquiladas, ¿cierto?, físicamente, mientras que en los países vecinos ganaban espacios políticos públicos. El caso de los Ashánicas, del pueblo Ashánica, es el pueblo amazónico con la mayor cantidad de gente. En los años 80 aproximadamente 55.000 a 60.000 Ashánicas era el total de la población del pueblo Ashánica. Murieron 6.000, es decir, el 10% de este pueblo. Otros 6.000 fueron desplazados por la guerra. En el Perú hubo más de 500.000 desplazados. Y en los registros de la Comisión de la Verdad, nos matamos en un momento, porque yo también trabajé en la comisión, buscando los nombres amazónicos de las víctimas amazónicas. Sobre el total de los 24.000 muertos, ¿cuántos nombres de muertos amazónicos, ashánicas básicamente, creen que encontramos? 208. Y nombres completos, con identidades confirmadas, 17. De 6.000 muertos, solamente 17 tenían rostro en los registros, ¿no es cierto?, de la mortandad. Entonces, ese silenciamiento que incluye el silenciamiento estadístico es el que es confrontado en los retablos de Edilberto. Edilberto rompe eso y coloca a la violencia de modo descarnado, como lo que fue una violencia descarnada y desenfrenada, ¿no es cierto?, en la sociedad peruana. Al hacer esto, y aquí viene esta pelea con la forma, ¿no es cierto?, lo que Edilberto hace es transformar la forma en retablo. Yo sí pienso que hay una transformación de la forma en retablo. Y es normal que todo soporte artístico tenga una transformación en relación a procesos como el vínculo con el mercado, la influencia con otros actores como los intelectuales amigos de los artistas, las formas de uso, ¿no es cierto?, de los objetos y cómo van cambiando, etc. Pero acá hay una transformación que responde específicamente a las necesidades de expresión del artista. De modo que la forma retablo es el modelo tradicional de retablos, de una caja con pisos y con puertas laterales y con motivos como pétalos de flores sobre fondos blancos, acaba siendo rota en la elaboración de Edilberto. Esto es sucesivo, no aparece así de golpe, pero termina su transformación de la forma retablo en la construcción de retablos que asemejan a ataúdes, es decir, la parte alta de los ataúdes, ¿cierto? Los retablos más fuertes en relación a Chumbi, ¿no es cierto?, y su violencia muestran eso. Acelero. Hay otros cambios que Edilberto hace. Pienso, por ejemplo, en el modo como él transforma también la manera de escribir el discurso en los retablos, de escribir visualmente el discurso en los retablos y de generar, por lo tanto, un relato visual, en este caso sobre la violencia política, que resulta ser extraordinario. ¿Gracias a qué? A aspectos como la variación en el uso de los colores. Ya se refirió Edilberto a esto. La paulatina aparición del rojo y del negro para escenarios en los cuales el luto se convirtió en una realidad cotidiana y la sangre en una realidad cotidiana. Y lo que no sabemos es qué implica esto en las largas historias, ¿no es cierto?, las historias de larga duración en las culturas campesinas en relación al color. Pienso aquí en el libro de Alicia Corbaini sobre la llegada, ¿no es cierto?, a los Andes de colores europeos durante el Renacimiento y en la construcción de un barroco andino a través del uso de colores que respondieron a materiales que existían aquí, los colores de la tierra, por ejemplo, pero que expresaron ya esa articulación conflictiva con el mundo moderno occidental en los tempranos siglos coloniales.
Segundo, para no ir más allá, el manejo del espacio. Esto resulta muy importante. El relato inscrito en los retablos de Edilberto es un relato que desborda el soporte físico de los mismos. Y esto rompe la estructura tradicional de los retablos ayacuchanos. El soporte físico, ¿no es cierto?, las paredes de los retablos, acaban siendo inundados por las escenas, o sea, las puertas, y también por letras inscritas en las puertas. De modo que se abre una forma de elaboración de discurso hacia afuera de la propia caja, ¿no es cierto?, del retablo. Siguiente, acabo de decirlo, la inscripción de textos en las puertas de los retablos. Textos que son testimonios recogidos por Edilberto de las víctimas, ¿no es cierto?, de la violencia. Lo que él hace es trasladar la voz, literalmente, de los campesinos indígenas y colocarla a través del uso, ¿no es cierto?, de la palabra escrita, de la escritura, en los retablos. De modo que quienes vemos los retablos podemos encontrar la voz de las víctimas que no están reconocidas en el ámbito público y oficial, en la memoria oficial en el Perú, relatando los hechos. Y entonces uno encuentra un relato directo en la voz de las víctimas, como en este caso, y luego una elaboración visual de esos hechos, ya en el resto del contenido de los retablos. Pero hay ahí también una relación compleja entre la letra y la oralidad y la manera como se presentan visualmente los hechos de la violencia. Siguiente, esto es también impresionante, el manejo del tiempo. Lo que hace Edilberto es construir una temporalidad diferente. Los retablos ayacuchanos se cargan así en su propia construcción, en la de su arte, de una secuencia que responde a la necesidad de narrar cosas que no son comprensibles en la noción de temporalidad culturalmente construida. Se adecúan con ella, está peleando con ella, y hay nociones indígenas de temporalidad que acaban, digamos, fortaleciendo la capacidad de comprensión de la brutalidad de la violencia. Se juntan asimismo formas de temporalidad hegemónicas, digamos occidentales, urbanas, modernas, etc., con otras formas de narrar los sucesos y con la intención de que esta sea una narración fidedigna. Si uno ve retablos, como pienso, por ejemplo, Basta no a la tortura, del año 2006, el retablo incorpora una temporalidad de los hechos, ¿no es cierto?, que acabaron con la muerte, ¿no es cierto?, cruel de una persona. Entonces, la caja retablo ya no tiene la temporalidad clásica, sino que es inundada por una temporalidad secuencial que permite relatar de manera fidedigna lo que pasó. O pienso en el retablo Sueño de la mujer huamanguina en los 8 años de la violencia. Es un retablo maravilloso. El retablo muestra el sueño de una mujer que es una viuda. La viuda en realidad está refugiada y sueña sobre un mar de sangre, de lágrimas de sangre. El refugio que la viuda tiene es un refugio que se produce porque quien la arropa es el apu, el Huamani de Ayacucho, el cerro. Y arropada por el apu, protegida por el apu, ella sueña el horror que vive su familia, específicamente su esposo, desde el momento de la detención al encarcelamiento, a la muerte y acabar arrojado en algún huaico en que los animales se comen pedazos de su cuerpo, y asimismo sueña, y esto es impresionante, en los retablos, con una posibilidad de redención, en este caso de redención del alma del muerto, porque los dioses tutelares cristianos, en este caso, envían un ángel para recoger el cuerpo, en realidad es el alma, ¿no es cierto? Mezcla entonces Edilberto una secuencia y una temporalidad en la cual podemos notar elementos andinos indígenas, elementos occidentales cristianos, peleando allí y buscando una manera de narrar que vaya más allá de la memoria
oficial construida en el Perú en relación a todo esto. Voy cerrando. Otros aspectos, el uso de nuevos materiales para la elaboración de las figuras. Como todos ustedes saben, los artistas necesitan trabajar con materiales, muchas veces materiales físicos. En este caso, materiales que le permiten elaborar las figuras de los retablos, ¿no es cierto? Y que tienen otra plasticidad, otro color, etc. Luego, la creación ya de escenas en las cuales se revela la agencia campesina indígena. Esta parte de la elaboración de los retablos incluye dos tipos de discurso. Un discurso que resulta siendo el más visible a simple vista en los retablos, en el cual se denuncia la violencia ocurrida. Como en este retablo, Abuso de las Mujeres del año 2007. Lo que Edilberto hace es denunciar descarnadamente los sucesos de la violencia, los asesinatos, las torturas, las detenciones, los ajusticiamientos, las violaciones punitivas contra las mujeres, los hechos que finalmente permiten explicar por qué en el Perú buena parte de esas víctimas no tienen nombre, los datos a los cuales me referí hace un momento. Y el segundo discurso es un discurso que denuncia las cuestiones de fondo detrás de estos hechos de la violencia, es decir, el modo como funciona el poder, cómo se ha construido el poder y la democracia en el país, en retablos como Picaflorcito, al cual ya se refirió Julio, ¿no es cierto? Las autoridades, lejanas en realidad de la vida cotidiana de la gente y del horror que la gente vive, y una mujer cantando, ¿no es cierto?, las aves, para poder acercarse de alguna forma a las autoridades y romper esa distancia. En el retablo está representada por una montaña. Otro retablo parecido en este tipo de discurso es Los Condenados del año 1987. Lo que Edilberto hace es mostrar allí un juicio popular a las autoridades. Las autoridades son arrojadas por el pueblo, ¿cierto? Y son enviadas al infierno, en el cual seres infernales los esperan para alojarlos eternamente. Hay nuevamente la reverberación de viejas formas de memoria en relación a la justicia, al orden y a la soberanía que aparecen retratados en los retablos. Finalmente, entonces, la comprensión de los retablos proporciona un reto, digamos, y al mismo tiempo una muestra de la necesidad de seguir ampliando el campo que estamos llamando estudios de las escrituras silenciadas. Un caso como el de los retablos de Edilberto, lo que hacen es confrontarnos frente a la dinámica flexible de silenciamiento, ¿no es cierto?, en que los silenciamientos en realidad entrecruzan múltiples formas de silenciamiento. Pienso en el silenciamiento en la escena pública peruana de las víctimas de la violencia, en el silenciamiento de los propios retablos de Edilberto durante la década de los 80, o sea, de su propio arte, en el silenciamiento de los hechos que los retablos denuncian, los abusos, la crueldad extrema contra los más indefensos, y luego, en lo contrario, en la forma como los retablos logran sacar a luz, ¿no es cierto?, hechos extremos, yendo más allá de la producción textual oficial, incluyendo el propio informe de la Comisión de la Verdad. O sea, rompe la letra no es suficiente para expresar todo el horror. Al hacerlo, hay un componente, y con esto acabo, que resulta muy interesante, justamente el del sueño de la mujer guamantina, la posibilidad de que la violencia se da paso a un siguiente momento, que es un momento de redención. No es solamente de paz, es un momento de restauración de los tejidos, ¿no es cierto?, sociales destrozados, y es un momento de reconciliación. Aquí Edilberto empalma más con las memorias campesinas de la guerra que con los discursos oficiales sobre esas víctimas. Pienso, por ejemplo, en las ONGs y en los esfuerzos estatales para llevar apoyo a las víctimas, los proyectos, ¿no es cierto?, que se hacen en lugares como el campo ayacuchano, en los cuales ONGs y Estado se acercan a las víctimas pensando que la violencia todavía existe y ellos son víctimas. Pero los campesinos no se asumen como víctimas, despliegan la identidad de víctimas cuando les interesa desplegarlo, pero la vinculan con una identidad en la cual la violencia ya pasó. O sea, el tiempo de la violencia ya pasó.
ya ocurrió. Y eso no quiere decir que desapareció, sino que ya ocurrió. Ahora estamos en otro tiempo, ¿no? Que es un tiempo en el cual hay otros problemas, otros retos, y en el cual estamos obligados a reencontrarnos, a reconstruir nuestra vida cotidiana. De allí los procesos de micro-reconciliación, ¿no es cierto?, en comunidades que ahora algunos antropólogos están mirando en estos años en el Perú. Entonces, el desfase entre los discursos oficiales y las memorias campesinas resulta tremendo para la implementación de proyectos de reconciliación, por ejemplo, porque no incorporan la reconciliación que la propia gente hace. Y en los retablos de Gilberto sí hay un componente que muestra esta posibilidad de reconciliación en esa última escena del sueño de la mujer en que el alma de su marido es rescatada. O en escenas como esta del retablo Fiestas del Ande, en que justamente, como insistió Gilberto, la música, ¿no es cierto?, la fiesta, la vida finalmente, siempre estuvieron allí. Y es sobre ella que se puede volver a pensar en una posibilidad de reconciliación mostrada justamente en este retablo, Mi antes amor profundo. Aquí la secuencia no es una secuencia de izquierda a derecha, es una secuencia de arriba a abajo. Voltea totalmente la secuencia normal. La parte superior del retablo es una parte en la cual el retablo enlutecido, en que hay flores y en que el blanco representa la esperanza, como en todos los retablos de Gilberto, esa zona oscura superior, que es la época de la violencia, va siendo reemplazada paulatinamente por una reconstitución de la vida cotidiana. De modo que la escena inferior del retablo, incluyendo las puertas, es una escena en la cual la vida regresa, la vida retorna. Pero no es una vida absolutamente idílica, ¿no es cierto?, de un mundo andino en realidad inexistente, salvo en algunos discursos antropológicos. Es una vida en la cual también existen tensiones. Las dos puertas del retablo muestran muy bien esa tensión. La presencia de la luna y del sol, ¿no es cierto?, mostrando dos campos de fuerza que en realidad están en tensión. O sea, no desaparece ni la violencia, ni la tensión, ni la violencia cotidiana inserta en la vida de la gente. Pero hay un orden nuevo en el cual la presencia de los cóndores justamente muestra la presencia de los seres tutelares andinos cuidando la vida cotidiana de la gente. Un orden utópico, entonces. Y lo que Gilberto hace es desplegar en los retablos la vigencia de ese orden utópico a pesar de todo el infierno vivido.